Ya, entonces ese va a ser uno de los conceptos que vamos a trabajar hoy, decimales, muy bien, don Héctor, que la chutó. Y paso a comentarles cuál es el objetivo de la semana y voy a dar 2 minutos para que lo anoten en sus cuadernos, ¿ya? Anoten la fecha de hoy y anoten el objetivo de esta semana, que es aplicar conocimientos sobre las 4 operaciones aritméticas utilizando racionales. Por favor, en sus cuadernos, todos y todas, anotar. Objetivo, 2 puntos, aplicar conocimientos sobre las 4 operaciones aritméticas utilizando racionales. Voy a destinar un tiempo porque sé que hay muchos que no están anotando nada y eso es perjudicial para ustedes. Así que me interesa que lo anoten. Por favor, recuerden que todos y todas durante las clases tienen que tener su cuaderno y el lápiz. Así que para ir tomando apuntes y que después cuando les pregunte qué es lo que vimos, responderlo. Entonces, el objetivo de esta semana va a ser aplicar conocimientos sobre las 4 operaciones aritméticas utilizando racionales. Ya, Victoria Saavedra está ahí, ¿o no? Victoria, ya parece que no está la Victoria. Eh, Ariela, Pero tiene el micrófono prendido, sí, sí, pues sí, la Victoria. como que no pescan, pero tienen el micrófono prendido. A Ariela, lo mejor la llamaron. puede ser, o a lo mejor está escribiendo en el chat, no sé, voy a estar esperando. Lo mismo con Ariela, que tampoco responde. Pero profe tiene el micrófono prendido, ¿para qué estar escribiendo en el chat? Por eso, porque qué raro, a lo mejor tiene malo el micrófono, no sé. Bastián Gormaz. Sí, acá la idea, a mí me gusta que participen en las clases y no voy a obligar a nadie, o sea, si usted quiere hacer, Profe, ahí está Bastián, bacán. Pero no voy a obligar a nadie, si usted quiere hacer como el que no está, filo, en verdad, eh, no sé, no me voy a hacer problema por eso, pero la idea es que profe, conversemos y si me si, va a preguntar algo, no sé, porque recién entré. ya, pero Bastián, nosotros venimos trabajando esto hace varias clases. ¿Usted no sabe lo que es un conjunto de los números racionales? ¿Tiene alguna idea? Si no sabe, en verdad no importa. O sea, sí importa, pero no lo voy a retar ni nada de eso. Pero ¿usted sabe algo de racional? ¿Ha escuchado la palabra racional alguna vez, Bastián? No, ¿No? Ya. Naomi, ¿está ahí? yo sé, profe, ¿Quién dijo? Yo sé. el Luis. El Luis, claro, el Luis, el Héctor, la Anaí, siempre participan y está súper bien. Y yo sé que ustedes están enchufaditos y están aprendiendo todo lo que estamos trabajando. Pero ¿qué hay del resto que no se conectan? La otra vez, acá me hablaron por chat. Profe, tengo mi pantalla mala, por eso no voy a... Ah, ya. Buena. Ya, mire, la Victoria me escribe que tiene problemas, así que por eso no puedo hablar. Bacán que esté presente, Victoria, bacán. Igual voy a estar leyendo lo que usted escriba en el chat. Y también escribe Naomi, me escribe diciendo algo que es casi está bien. Dice que son los números que pueden ser escritos como un número entero. Eh, Algo le falta, y le falta una precisión. Y Está de fracción, también se Decimal, pueden eso es escribir fracción. como fracción. eso. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Y muy bien, Naomi también. Le faltó un detalle nomás, que los números racionales son todos los números que se pueden escribir como una fracción de números enteros. ¿Ya? Es casi lo mismo que usted dijo, pero le faltó la palabra fracción, que es súper importante para los números racionales. ¿Ya? Entonces, nuevamente, a todos, a todas, les pido que lo escriban en su cuaderno. Los números racionales
son los números que pueden ser escritos como una fracción de números enteros, nada más. Y teniendo eso en su cuaderno, ya después la próxima clase le voy a preguntar, usted me puede leer textual y lo voy a felicitar, le voy a mandar aplauso y un abrazo tremendo. Así que grábeselo en la mente. Yo sé que hay varios que ya me están respondiendo súper bien y los felicito, porque esos son los números racionales, son los números que se pueden escribir como una fracción de números enteros, ¿ya? Entonces, muy bien. Y alguien puede decirme, profe, ¿qué pasa con el 3/4? ¿Es racional? Sí, porque el 3/4 sí se pudo escribir como una fracción de números enteros, donde acá arriba tenemos un número entero y donde acá abajo tenemos un número entero también, por lo tanto el 3/4 es una fracción de números enteros. Por lo tanto, este sí es un número racional. Alguien me puede decir, oiga, profe, ¿qué pasa con el -8? Al -8 yo puedo decir también que es racional porque yo lo puedo escribir -8 dividido 1 y lo pude escribir como una fracción de números enteros, donde arriba tengo un número entero y donde abajo también tengo un número entero, por lo tanto esto es racional, ¿ya? Entonces cualquier número que ustedes puedan escribir como un número racional, como una fracción de números enteros, tanto arriba como abajo, entonces nosotros ya podemos decir que estamos en presencia de un número racional. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? La clase pasada lo hicimos y lo que vamos a hacer ahora es simplemente repasar eso que estábamos viendo, es repasar las operaciones aritméticas en los números racionales. Es decir, suma de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones y resta de fracciones. Eso es lo que vamos a trabajar y lo que hemos estado trabajando. Y para ello vamos a recordar qué es lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto transformaciones de decimal finito a fracción, hemos visto transformación de decimales infinito, periódico a fracción, transformación de decimales infinitos semiperiódico a fracción, y también vimos para qué transformar números racionales. Y esta pregunta ya la hemos respondido durante 2 clases, y le voy a preguntar a Borja eh, de qué manera podemos responder a esto. ¿Para qué transformar números racionales? ¿Para qué nos sirve transformar números racionales? ¿Solo porque al profe se le ocurrió o hay un motivo extra? Borja. Borja, ¿está ahí? Don Borja la otra vez me dijo que estaba jugando Minecraft y me rompió el corazón. Así que espero que esté tomando atención, po. Borja, ya parece que no está, nuevamente. ¿Quién podría responder esta pregunta? ¿Para qué transformamos números racionales? ¿Para qué nos sirve saber que 0,1 es lo mismo que un décimo? ¿Para qué? Para simplificar más la fracción, por decirlo. Ya, para simplificar la fracción. Eh, Para resolver más fácil operatorias con decimales y fracciones. buena, buena, Anaí lo dijo, ¿no? No vi bien quién lo dijo, pero eso es una respuesta súper buena. Que es para resolver operaciones combinadas. Yo lo dije. Escucha, no. Ah, Anaid fue, sí. Es para resolver operaciones combinadas. Acá dice, la Naomi me responde que es para expresar medidas y comparar la cantidad. También sirve eso para poder comparar, por ejemplo, un número decimal con una fracción, si es verdad que nos sirve eso, ¿ya? Pero nosotros dimos especial énfasis en qué podíamos hacer para sumar, por ejemplo, 0,1 más 3 novenos. ¿Qué podíamos hacer? Acá tenemos dos bichos raros, tenemos un número decimal y tenemos una fracción. Y ambos son números racionales. Ambos son números racionales, ¿ya? Pero tenemos un número decimal y tenemos una fracción. Y no podemos sumarlo, no podemos operarlo. Lo que sí podemos hacer es o transformar todo a decimal o transformar todo en una fracción. Y ahí los podemos operar. Entonces, así como está, no podemos hacer nada. Así como está, no podemos hacer nada, pero si es que nosotros lo transformamos este decimal en una fracción, ahora sí estamos en presencia de dos fracciones y esto sí lo podemos trabajar, sí lo podemos operar, ¿ya? Entonces,
para eso sirve, es como para trabajar en un mismo idioma, como que alguien esté hablando en español y el otro esté hablando en inglés, no se van a entender. Sin embargo, si es que traducimos uno de los dos idiomas, ahí sí van a poder entenderse las fracciones, ¿ya? Entonces, para esto es lo que hemos trabajado durante varias clases ya, de qué manera transformábamos números decimales a fracción. También vamos a recordar que las fracciones tenían distintos elementos, que la parte de arriba se le llamaba numerador y la parte de abajo se le llama denominador a una fracción. Entonces, cuando usted esté en presencia de la fracción un quinto, el numerador va a ser el, ¿cuál va a ser el numerador? ¿Qué número va a ser El 1. el 1, ¿cierto? El numerador va a ser el 1 y el denominador, por lo tanto, va a ser el 5. Entonces, ahí está. Acá me responden por interno también. Súper bien. Eh, recuerde, el numerador es la parte de arriba y el denominador es la parte de abajo, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, si usted tiene el 3 séptimos, nuevamente el numerador va a ser el 3 y el denominador va a ser el 7, ¿ya? Otra de las cosas que vimos era que las fracciones se podían amplificar y simplificar e íbamos a encontrar fracciones equivalentes. Y la clase anterior hicimos un ejemplo con una pizza, creo que es lo que trabajamos, y trabajamos el concepto de mitad. Entonces había una fracción que se llama un medio y nosotros podíamos amplificarla, la íbamos a multiplicar por, no sé, cualquier número, por 5. No, mejor uno más fácil. Por 2. Vamos a amplificarla por 2. Amplificar quiere decir que vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. En este caso elegí el 2 y vamos a encontrar una fracción equivalente. ¿Cuánto es 1 por 2? Me da 2. ¿Cuánto es 2 por 2? Me da 4. Y ahora encontramos una fracción equivalente. ¿Qué quería decir equivalente? Quería decir que estamos abordando el mismo concepto. Y esto lo trabajamos con la pizza y hicimos dos pizzas, una así y la otra así, en donde, por ejemplo, la primera fracción, que la vamos a hacer con rojo, la primera decía que esa pizza la íbamos a dividir en dos e íbamos a tomar una parte de ella. Entonces esta pizza la íbamos a dividir en dos e íbamos a tomar una parte de ella. Y voy a rayar esta parte, ¿ya? Mientras que con color, no, el azul no, con color negro, íbamos a representar esta pizza acá, que es básicamente lo mismo. Nos dice que la pizza la vamos a dividir en 4 y vamos a tomar dos partes de ella. Entonces, la pizza la íbamos a dividir en 4 e íbamos a tomar dos partes de ella. Acá hay una parte, acá hay otra parte. Y si nos fijamos, en ambas pizzas consumimos o tomamos la mitad de la pizza, la mitad de la pizza, ¿ya? Eh, y es por eso que, chuta, acá me dicen que no se ve el negro, Victoria, lo voy a hacer con otro color entonces. Es por eso que Yo sí lo veo el negro, profe. ¿sí? Ah, que la Victoria tiene Pero ella tiene problemas. pero voy a hacerlo con blanco igual. Victoria, acá teníamos una fracción equivalente, donde esa fracción equivalente la íbamos a trabajar en esta pizza, íbamos a dividir la pizza en 4, que es lo que nos dice el denominador, nos dice en cuánto vamos a dividir el asunto y cuántas de esas partes vamos a tomar. Entonces la dividimos en 4 y vamos a tomar dos partes de ella. Por lo tanto, nuevamente estamos trabajando el mismo concepto, que es el concepto de mitad. En este caso lo que obtenemos es la mitad de una pizza, en este caso lo que obtenemos es la mitad de una pizza, ¿ya? Entonces por eso se habla de que dos fracciones son equivalentes cuando se amplifica o simplifica una fracción. Cuando uno multiplica a ambos lados se le llama amplificar y eso lo acabamos de ver. Cuando uno divide a ambos lados se le llama simplificar una fracción. Entonces, si en vez de multiplicar yo hubiera dividido por 2 tanto el numerador como el denominador de esta fracción, iba a llegar a esta fracción. Entonces, siempre es lo mismo. Esto permite las fracciones, que uno pueda amplificarlas o simplificarlas. Y no varía el concepto con el que estamos trabajando.
Otra de las cosas que dijimos es que a veces representan números no enteros, y esa es la gracia, y a eso se debe la existencia de los números racionales. Ya les comentaba que desde la antigüedad la gente solo contaba cosas, contaba sus zapatos, contaba sus poleras, contaba todo, y para eso necesitaba solamente los dedos de las manos, ¿cierto? Contaba muy poquitas cosas. Sin embargo, había un problema cuando alguien quería contar una mitad, porque nadie tenía la mitad de un dedo, ¿cierto? Porque estaban acostumbrados a contar en números enteros. Solo contaban con números enteros. Y por eso es que de repente surgió la necesidad de poder contar expresiones como cuando uno dice, me comí un pan y medio, la palabra medio no existía antes. Entonces, esto quería decir que era un pan más la mitad de otro. Y antes solamente se contaban enteros, entonces antes solamente alguien podría haber dicho, me comí un pan o me comí dos panes, pero no estaba la palabra medio, no existía ese concepto. Y por eso es que surgieron los números racionales, que nos sirven para decir fracciones de otro entero, ¿ya? Acá sería un entero y una fracción del otro entero, que sería la mitad del pan, ¿ya? Entonces, para esto es que nos sirven los números racionales. Los números racionales se pueden ubicar en la recta numérica. Tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, etcétera. Y los números racionales nos sirven para identificar cantidades que, por ejemplo, estén entre el 1 y el 2. Bien, que no necesariamente sea el 1 y el 2, sino que cantidades que estén entre el 1 y el 2, como cuando uno dice 1 y medio o 1 y cuarto, 1 y 1 octavo, etc. Por eso es que surgen los números racionales, ¿ya? Y se pueden representar en una recta numérica, eso es lo último que vimos, y trabajamos también representando términos en una recta numérica. Eh, Acá les pedí la definición y me dieron una muy buena definición recién, la voy a repetir. Me dijeron, son todos los números que se pueden escribir como una fracción donde en el numerador tengamos un número entero y en el denominador también tengamos un número entero. Ya, esto espero que ya esté en sus cuadernos y que lo tengan clarito, que ya esté cada vez más clarito. Y en base a esta definición que acabamos de ver, es que surge la siguiente pregunta. ¿Pueden haber racionales negativos? Y esto ya lo respondimos en la clase anterior. A ver qué dice Michelle, ¿está ahí o no? Michelle. Michelle, Antonia Catalán. ¿Alguna de las dos está ahí presente o no? Ya, parece que una de las dos está. Y el resto, chiquillas, chiquillos, ¿puede haber Puede. negativos? No, pero a ver. Puede haber, por ejemplo, acá me responden por interno, muy bien, la Dominique me responde súper bien. Esto lo vimos la clase anterior, si acaso podían haber racionales negativos, y la respuesta fue afirmativa. Sí pueden haber racionales negativos, y ahora íbamos a empezar a trabajar con, por ejemplo, el menos un medio. Nosotros siempre estábamos trabajando con el un medio, pero ahora vamos a empezar a trabajar con los racionales negativos, ¿ya? Porque la definición que nos dice es simplemente que hayan números enteros, tanto en el numerador como en el denominador. Y nosotros ya sabemos que los números enteros, y esto ya debe estar muy claro, y si no, por favor anótenlo en sus cuadernos, los números enteros se simbolizaban con la letra Z, y acá se incluía al menos 16, a todos los números hasta el menos 2, menos 1, el 0 también era un número entero, el 1, el 2, el 3, etcétera. Entonces, si yo les pregunto, el menos 18.000, ¿es un número entero? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dijo? El menos 18.000, ¿será un número entero? Menos 18.000, chiquillas, chiquillos. Mire, pucha, repaso. En los números enteros, como ya mencionamos, son los números negativos, además de los números positivos. La Dominique dice que sí, el Matías dice que sí, súper bien, etcétera.
y el cero que no tiene signo. Entonces, grábense esto en la cabeza. Los números enteros son los números negativos y los números positivos y también el cero. Son todos los números que no tengan decimal. ¿Ya? Uno puede decir que el 18.000 es entero, ¿cierto? Pero el 18.000,4 ese no es entero porque tiene una parte decimal, porque tiene coma algo. ¿Ya? Entonces, acá está el -5, también está el -4, también el -3, también el -2, también el -1, también está el 0, también está el 1, también está el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿ya? Entonces, estos son los números enteros y la gracia es que si nosotros encontramos un número entero tanto en el numerador como en el denominador, nosotros podemos decir que estamos en presencia de un número racional. Entonces, si es que yo escribo el -18.000, ¿esto será un número entero o no? Sí, Sí, sí. porque no Todos tiene... los tipos de números, todos los números son números enteros. Ya, pero hay unos números, por ejemplo, el -18.000,4, ese no es un número entero. Ah, no, pero es que eso es como, pucha, Pues, ¿cómo decirlo? porque tiene Me parte de... refiero a número, me refiero a números sin comas, sí. El Sí, número, eso es. Los números sin coma son los números enteros, ¿ya? Entonces, acá es súper sencillo poder escribir una fracción. Así como ya dijimos que el -2 era entero, nosotros podemos encontrarnos con una fracción que sea -2 dividido 3. Y esto es un número racional. ¿Por qué? ¿El -2 es un entero? Sí. ¿El 3 es un entero? Sí. Por lo tanto, estamos en presencia de una división de dos números enteros. Y eso dijimos que eran los números racionales. Los números racionales son cuando tenemos una división de dos números enteros, ya sean positivos, ya sean negativos, etc. Nosotros sabemos que los números enteros entonces son tanto negativos como positivos. Entonces, esto nos abre un abanico de posibilidades. Nosotros ya sabemos que pueden existir números enteros negativos. Y acá, la semana pasada, trabajamos con cómo graficábamos esto. Acá tenemos un número racional, porque el 3 es un entero, muy bien, porque el 4 también es un entero, así que esto es un racional porque se pudo escribir como una fracción de dos números enteros, ¿ya? Si es que esto uno lo pasaba a decimal, nos quedaba el decimal 0,75. Y acá lo mismo, nosotros teníamos un número entero, que era el -3, acá nosotros también tenemos un número entero, porque ninguno de los dos tiene coma, ¿cierto? Y si es que uno lo pasaba a número decimal, nos quedaba el -0,75. Entonces, esto nosotros los podíamos graficar en una recta numérica. Uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo. Por lo tanto, a mí me va a servir escribir el 0. Del 0 para la derecha nosotros sabemos que tenemos los números positivos y del 0 a la izquierda tenemos los números negativos. Entonces yo sé que acá va a estar, por ejemplo, el -0,75 y que por acá va a estar el 0,75. Entonces, estas dos fracciones son distintas, a pesar de que tienen los mismos números, pero hay una que es negativa, hay una que tiene el signo negativo, así que la recta numérica va a ser desde el 0 hacia la izquierda. Ya, acá, esta es una aclaración muy importante y yo ya espero que esté en sus cuadernos porque la semana anterior le di tiempo para que lo anotaran en su cuaderno, pero ahora voy a dar, no sé, un par de segundos también para que vuelvan a anotar esto en sus cuadernos. Mientras ustedes lo anotan, voy a hacerles la aclaración de que estas tres fracciones representan lo mismo. Esto también lo trabajamos la semana anterior. Perdonen a los que captaron al tiro, perdonen que haga tanto repaso, pero es que esto es muy importante. Y porque de verdad en cuarto medio hay gente que todavía esto no lo tiene claro y este es el momento para darle importancia. Así que por esto es que me detengo tanto. Existen fracciones negativas, como la que acabamos de ver recién, que habíamos dicho -3/4, donde acá el signo menos me indica que toda la fracción es negativa. Y esto sería lo mismo que decir -3 dividido 4. Fíjense que acá con rojo, acá nosotros tenemos un entero y tenemos un entero, así que es un número racional.
acá también tenemos un entero, que es el -3, y acá también tenemos un entero, y también es un número racional. Y eso va a ser exactamente lo mismo que si nosotros anotáramos 3 dividido -4. Nosotros dimos la justificación de por qué esto era así. ¿Por qué esto era así, chiquillas y chiquillos? ¿Se acuerdan? Ah, no. Pero en eso da lo mismo, donde esté el menos, la fracción va a ser igual. Eso es, quédese con esa idea, lo dijo muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué iba a ser? Solo porque el profe lo dijo, me van a creer todo lo que diga, ¿no? Porque en todo orden da un número Da entero menos. negativo con un número entero positivo dividido. Muy bien, Anaíde, estoy orgullosísimo de usted. Porque tenemos una división, porque recuerden, las fracciones son divisiones, y de un número negativo y un número positivo, o de un número positivo y de un número negativo. Y nosotros acudíamos a la regla de los signos que ya hemos trabajado y sabemos que más por menos era menos y que menos por más también era menos. Entonces da lo mismo si es que nosotros escribimos más por menos o menos por más, la respuesta que íbamos a tener siempre era un signo negativo. ¿Ya? Entonces, por eso, era en base a las reglas de los signos que nosotros podemos decir que lo que acaba de decir su compañero, que da lo mismo donde esté el signo, puede que esté adelante, puede que esté arriba, puede que esté abajo, da lo mismo, porque todo representa exactamente lo mismo, que es una división entre un número positivo y un número negativo. Ya, esta aclaración era súper importante y espero que esté en sus cuadernos. Bien Anaid por acordarse. Y también trabajamos la operación. Las primeras operaciones que trabajamos era de la suma y de la resta, ¿ya? Para ello definimos un método que se hacía una carita sonriendo, el XD, ¿cierto? Hacíamos un XD, ahí, ¿cierto? Y era A por D, lo escribíamos acá, después B por C, lo escribíamos acá, y enseguida B por D y lo escribíamos acá. Y ahí quedaba una carita feliz y esto ya lo ejercitamos, multiplicábamos cruzados, ¿cierto? Y después en el denominador multiplicábamos acá los dos denominadores que se estaban sumando y obteníamos el denominador. Chiquillos, ¿cómo? Alguien hizo una pregunta. Ya, no importa. Chiquillas y chiquillos, el error típico que, pucha, perdón, que me perdonen los de cuarto medio, pero de verdad lo uso mucho de ejemplo. Es que en cuarto medio se siguen viendo errores así. El error típico que comete la gente es sumar las fracciones para el lado. Uno dice 1 más 7, eso es 8, y 2 más 5 es 7. Entonces ahí estamos listos. Eso está malísimo. Eso está muy malo. Las fracciones no se suman así. Y atención con eso. Las fracciones no se suman así, las fracciones se suman mediante este método que tenemos escrito acá, ¿ya? Que ¿En diagonal o no? es como lo del XD que dijimos, ¿cierto? Multiplicamos A por D, nos da AD, B por C, lo escribíamos acá, y B por D lo escribíamos acá, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo, 1 por 4, nos queda acá 1 por 4. Lo voy a escribir. Esa, ¿no? Profe, ¿Sí, Anaí? Nosotros lo conocemos como el y si- mariposa. Ya. Ya, bueno, ahí depende cada profe cómo se le enseñe, como que acá se formaba una mariposa, algo así. Sí, alrededor de los números. Ya, esto no, bueno, no como así, ¿o no? Bueno, no sé, pero sí, Sí, Así mismo. de la mariposa, ya, pero faltaba acá multiplicar los denominadores para tirarlos para acá. Etcétera. Hay varios métodos y hay varios nombres para llamar a esto, pero que no se les olvide, ustedes no pueden sumar las fracciones para el lado, eso está malísimo. Y piénsenlo bien, ¿qué pasa si es que yo tomo la mitad de un pan y lo voy a unir con la otra mitad del pan? ¿Cuánto debería darme? Un pan. Debería darme un pan, ¿cierto? Si yo tomo una mitad y lo junto con la otra mitad, debería darme el pan entero, debería darme 1. Y si es que yo lo hago mal y lo sumo para el lado, me va a quedar 2/4, y esto se puede simplificar y me da 1/2. Estaría muy malo pensar que las fracciones se suman para el lado, porque si yo tomo un pan, o sea, medio pan, y lo uno con medio pan,
me va a dar medio pan, y eso no tiene lógica, no tiene sentido, ¿cierto? Sin embargo, se aplicó... Pero, profe, ahí en este caso eran de igual denominador, se podían sumar los dos y daba 2 de 2. Exacto, exacto, ahí sí. Y que es lo mismo que usar el método que el del XD o el de la mariposa, ¿sí? Pero cuando tenemos igual denominador, es verdad que podemos sumar para el lado, ¿ya? Pero ese es un caso particular, que no siempre las fracciones van a tener el mismo denominador, ¿ya? Pero lo que les hablo es para que les haga sentido esto de que si yo sumo medio pan con medio pan, me tiene que dar un pan, lógicamente, ¿cierto? Y esto sería 1 por 2, me da 2, 2 por 1, me da 2, y acá 2 por 2 me da 4. Y ahí estamos. ¿Cuánto es 2 más 2? Eso me da 4. Y 4 dividido en 4, ahí me da 1. Que ahí tiene más sentido, que si yo junto una mitad con otra mitad, me va a dar 1. Ya, uy, queda súper poca clase, se me hizo cortito. La otra cosa que vimos era producto de fracciones, cómo se multiplicaban, eran para el lado, eso ya dijimos que era para el lado, era A por C y B por D, es decir, multiplico los numeradores y multiplico los denominadores y estamos listos. Esto era muy sencillo. Recuerden, las fracciones sí se pueden multiplicar para el lado. Es decir, se suma con el método de la mariposa, se resta con el método de la mariposa, se multiplica para el lado y se divide, se divide cruzado. Eso también lo trabajamos. Se dividía cruzado. Esto quería decir que o multiplicábamos cruzado o como lo alcanzamos a trabajar nosotros en las clases presenciales, lo que dijimos era que dábamos vuelta al segundo. Entonces, en vez de escribir C dividido en D, nosotros íbamos a escribir D dividido en C. Y ahora multiplicamos, simplemente eso, ¿ya? Entonces acá lo mismo, teníamos el 7 noveno y nos va a quedar 9 séptimo. Lo dábamos vuelta. Y enseguida multiplicamos, era demasiado sencillo. Y para esto es que durante, bueno, queda súper poco tiempo de clase, ojo con las reglas de los signos, que esto también tiene que estar en sus cuadernos y más que aprendido. Vimos ejercicios, este lo alcanzó a hacer la Anaid lo alcanzó a hacer todos. Había uno que era complicadísimo, que, bueno, acá tenemos una multiplicación, y ya dijimos que era para el lado. Acá tenemos una división, que ya dijimos que era o cruzado o anotándolo al revés, ¿cierto? Y acá teníamos algo raro, porque tenemos un decimal y tenemos una fracción. ¿Qué dijimos que había que hacer cuando teníamos decimales y fracciones? Decimal la fracción y o seguir la operación normal. Muy bien, eso es pasar los números decimales, transformarlos en una fracción y enseguida operar, porque nosotros ya sabemos operar fracciones, ¿ya? Bueno, este decimal tiene un sombrerito acá, este sombrerito quería decir que era un decimal periódico, y para transformar un número decimal periódico nos iba a quedar 24 menos 2 dividido en... Un 9. En un 9, súper bien. Súper bien, ¿ya? Entonces acá 24 menos 2 me queda 22 y dividido en 9, pero recordemos que acá hay un signo negativo, entonces acá nos va a quedar como un signo negativo. Y ya escribimos esta fracción, ya la escribimos como un número, o sea, este decimal ya lo escribimos como una fracción. Y enseguida nos toca simplemente multiplicarlo por la otra fracción y ya estaríamos listos con el ejercicio. Durante lo que, bueno, ya se va a acabar esta clase, próxima clase tenemos ejercicios, hay varios ejercicios y problemas que son bien complicados. Y vamos a ver un tema también súper importante sobre la jerarquía en las operaciones. Así que nos vemos el miércoles con harto ánimo, chiquillas y chiquillos, que estén súper bien, un gusto verlos. Chao, profe. O que estén súper bien. Chao, profe. Cuídese. Chaito, chaito.